Hola, buenos días, buenas tardes. Soy el profesor Sergio Hernández de la Universidad de Valencia y quisiera explicarles en qué consiste esto de leer antes de leer, el trabajar el paratexto en el aula de primaria. Como sabemos, en el marco del aula, los conocimientos previos y la motivación están plenamente relacionados a la hora de leer un texto literario y más en etapas de formación temprana. Nuestros estudiantes, sean del ciclo que sean, francamente, muchas veces carecen de conciencia del proceso lector, es decir, esa metacognición, y de cómo poder enriquecerlo de un modo personal, ya que no siempre se es consciente de cómo potenciar esas cualidades lectoras más allá de la acumulación de experiencias sobre el terreno, es decir, leyendo, acumulando lecturas. Por eso Pedro Cerrillo, en el lector literario, y nos hacemos cargo de sus palabras también, decía aquello de que la enseñanza de la lectura debiera ser la enseñanza de la comprensión de la lectura, de modo que tras ese aprendizaje el lector pudiera desarrollar su competencia lectora. El principal objetivo que debemos plantearnos es motivar a la lectura literaria, aspirando a que se asienten las bases de un proceso de lectura activa, dinámica y creativa, que involucra al alumnado en un proceso formativo, en su proceso formativo y en la conciencia de cómo poder poner en práctica ciertas destrezas discursivo-lectoras. Y esto debe de saberlo de antemano, para que conozcan los objetivos que perseguimos en cada momento y antes de hacerlo. Pero todo ello solo lo podemos conseguir siendo también, por nuestra parte, conocedoras y conocedores del proceso lector como tal, de las posibles estrategias docentes que podemos activar y cómo hacerlo de manera efectiva. Si tuviésemos que resumir, y es mucho lo que resumimos, el proceso lector, podríamos marcar tres fases claramente. La primera fase, la fase de prelectura, con esas inferencias iniciales, esas expectativas. La segunda fase, la fase de la lectura propiamente, con esas relaciones intertextuales donde prima la comprensión parcial o total progresivamente. Y la tercera fase, la fase de la poslectura, que es la interpretación y la confirmación, el acechamiento de las inferencias iniciales y de la intertextualidad, básicamente. Por motivos obvios, no nos podemos detener en todo, sí que lo hacemos en el trabajo escrito, pero aquí nos vamos a centrar sobre todo en la primera fase. Esa primera fase donde tenemos esos horizontes de expectativas que hacemos antes de la lectura, tiene muchos frentes, aunque pocas veces atienda a conocimientos estrictamente literarios. Podríamos aumentar este nivel de inferencia del siguiente modo. Por un lado, las expectativas culturales, artísticas y sociales, es decir, qué objetivos se plantea con la lectura, los posibles destinatarios reales de la propia lectura o del libro. Después, las expectativas paratextuales, tales como el diseño del texto, la colección, etc. Las expectativas textuales previas, el título, las expectativas literarias y discursivas, a qué género pertenece, la autoría, si es clásico o contemporáneo, qué tipo de lenguaje puede utilizar, y las expectativas personales, donde ya empezamos a medirnos nosotras y nosotros mismos ante el texto, a ver si tenemos las suficientes competencias como para poder afrontarlo de manera, digamos, satisfactoria, ¿no? Muchas veces aquí el lector toma el texto como pretexto para sus hipótesis, porque las respuestas suelen ser muy dispares. Es normal que vayan desechándose muchas de ellas. Y es probable también que el lector en ocasiones no discrimine conocimientos y destrezas lectoras según el tipo de texto, es decir, el género literario, que va a leer. ¿Es que acaso es igual leer un cuento que un poema? No, porque no son lo mismo, ni tienen las mismas características discursivas, evidentemente. Como dijimos, las anticipaciones dependen también en buena medida de la motivación que tenga el lector y el contexto de lectura. De ahí su carácter ecléctico y dispar. Nada hay de malo en dejarlas aflorar, pues solo sirven para prepararnos frente al proceso de lectura activa, aunque estas anticipaciones resulten claves en el cómputo de lectura. Y pocas veces se trabaja esto con cierta libertad y de manera lúdica. El factor actitudinal resulta clave para enfocar la enseñanza-aprendizaje de la lectura literaria en el aula. Se trata de una motivación difícil de conseguir cuando no existen incentivos externos, tales como premios o calificaciones, pues habitualmente no les parece lo suficientemente atractiva. Por eso es necesario que entendamos también la motivación como una meta en sí misma dentro del aula y que la articulemos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura literaria propiamente. Hay que recordar que el primer contacto habitual entre los jóvenes lectores con la literatura es vía oral, como sabemos, pero cuando pasan a la cultura letrada es el paratexto el primer escalón de su formación como lectores y en cambio apenas es un elemento poco usado tanto para incentivar la motivación como para ayudar en el desarrollo de las destrezas lectoras. Y en Mayuk entendía que el paratexto ayuda al lector a introducirse en la lectura siguiendo las pautas diseñadas por los y las autoras y autores o por los editores, destacando su función factual, ya que influye en la percepción del número de páginas, la colección, la tipografía, la ilustración.
Los posibles paratextos o partes integrantes del mismo serían la edad del lector, el tamaño del libro, que varía según la edad, evidentemente, la portada, la contraportada, la ilustración de la portada, el nombre de la editorial, el logotipo que la representa, la serie que marca una editorial para un tipo de lector, las tipografías. A través del paratexto vamos construyendo una serie de expectativas que ya son un primer horizonte de lectura. Por tanto, cabe leer antes de leer. ¿Y esto qué significa? Trabajar el paratexto activamente, incluso antes de tener el libro ante nosotros. La motivación, la generación de expectativas temáticas, discursivas y actitudinales y la estimulación para crear inferencias previas a la propia lectura son claves para que el alumnado tenga plena conciencia de cómo pueden establecerse ciertas estrategias lectoras efectivas, creativas y activas. Pongamos un ejemplo de trabajo sobre este aspecto. Sin necesidad excesiva de contextualización de su explicación y máximo de los detalles, pero teniendo claro que sería de implementación en un aula de primaria, sobre todo entre segundo y tercer curso, o incluso primero, pero nunca más allá de una horquilla de edad entre los 6 y los 8 años. El texto en concreto con el que vamos a trabajar en este caso es El sueño azul, de Albert Forcea, editorial Timon Mas, 2003. La verdad es que no tengo interés alguno ni motivación por decantarnos por este cuento, se puede coger cualquier otro tipo de texto. Eso sí, que cumpla, como cumple este, con los requisitos habituales del texto propio de la literatura infantil: formato adecuado, tamaño de letra, tipo de ilustración, vocabulario, extensión, protagonización, línea temática. ¿Qué dirección buscamos con estas preguntas dentro de esa lección de lectura guiada? Principalmente queremos que atiendan a la preparación de la lectura de un texto literario y a la activación de competencias y de su reflexión metacognitiva. Apuntamos dos ejes que coordinen las preguntas: lo actitudinal y motivacional por un lado y lo procedimental por otro, ya que no serán conocimientos ni saberes de una forma específica, pero sí que alcancen de manera personal, desea aprender a aprender, muchos de esos saberes que nos sirvan para iniciarnos competencialmente en la lectura literaria. Digamos que esto sería un esquema de cómo hemos articulado un poco nuestra propuesta para poder trabajar, ¿no? Una cosa es, por un lado, sin el libro delante y otra con el libro delante. En primer momento, sin el libro delante, la autoría. En este caso, el autor poco o nada les va a evocar, con lo cual no tiene una utilidad específica, aunque sí que podría tenerla según o conforme las competencias literarias fuera más completa y más compleja en todos los casos, que no es el nuestro en concreto. Sí, en cambio, el título, ¿no? Esa funcionalidad discursiva como primer elemento a trabajar, ¿no? ¿Por qué se le ponen títulos a los libros, a las preguntas, a los videojuegos, a las canciones? Una buena primera pregunta. Que reflexiones sobre la relevancia estructural que tiene un título. Anotemos 3 o más opciones o posibilidades de por qué ponemos título a las cosas que creamos con imágenes y con palabras, y volveremos sobre ello al finalizar la lectura del cuento en nuestra actividad de refuerzo sobre lo aprendido, ¿no? Perdón. Luego también la concreción de la acción lectora. Se le dice el título del libro, El sueño azul, y se les plantea una serie de dilemas que deben resolver desde la reflexión personal y grupal al mismo tiempo. Cuando decimos que tenemos un sueño, ¿es literal o queremos indicar otra cosa? Debemos situarles ante la transformación del lenguaje que implica el hecho literario. En este punto, cada estudiante anota para sí, en su cuaderno de lectura, aquello que quiera al respecto, sin temor a errar. Sería incluso interesante contarle la historia muy resumida, ¿verdad?, y adaptada a la que era I Have a Dream, de Martin Luther King, en el año 63, y lo que significó para la lucha de la igualdad y los derechos humanos en una prueba de generar vínculos y asociaciones intertextuales, la relación de la cooperación social, ¿verdad? Que sea algo anecdótico, ya que si evidenciamos mucho la conexión, estamos monitorizando su lectura y sus personajes jerarcos, pero créanme que si leen el cuento se podría relacionar. Luego tendremos la naturaleza semántica. Se deben ya formular las primeras expectativas y aportar las primeras inferencias. Atendamos pues a la palabra azul, que es el modificador, y a sus posibles denotaciones y connotaciones. Se les pide que intenten recordar todo aquello que suele ser azul y que crean que pueda relacionarse con un sueño o el sueño. En este punto resultará clave evidenciar cómo interactuamos con el texto, cómo vamos proponiendo posibilidades de interpretación que posteriormente a la lectura nos irá confirmando o desechando. Luego vendremos a trabajar la portada imaginaria, ¿no? Es activar la imaginación. Cabe preguntarles cómo se imaginan la portada del libro y su formato. Lo normal es que respondan que tendrá ilustraciones y que será de color azul, basándose en su experiencia lectora. De ahí que debamos trabajar ese aspecto sorpresivo que suele tener la buena literatura. Anotamos igualmente algunas de nuestras conclusiones previas, pero que cada cual se imagine una posible portada y que le intente dibujar una media cuartilla, como si fuéramos a sustituir la original por la nuestra.
Deben de ser conscientes de que sin acción, imaginación y creatividad no podemos afrontar la lectura literaria, ya que este tipo de textos piden nuestra coautoría cada vez que interactuamos con él. Y eso además lo hace todo mucho más divertido. Ya una vez con el libro delante, podemos trabajar eso de la portada visible, ¿verdad? Esa interacción entre textos. Cada estudiante ha creado ya su propio cuento mentalmente, pero hay que acercarse a él y hacer que lo comparen. Frente al libro vamos confirmando algunas de las cosas que se fueron diciendo de antemano. Al verlo llama la atención el color caldera de la portada, con esa mezcla entre rojo y naranja, bastante cálido frente al azul intenso del mar y ese azulado perfil de la figura del ratón sobre el pico de la gaviota. Ya saben que nada es gratuito en una portada y cabe hacerse la pregunta de por qué tiene esos colores. Sabemos también que es un uso del lenguaje simbólico que nos limita a otros conocimientos y hay que andar en nuestras experiencias otra vez. Les preguntamos si en la naturaleza predomina ese color, ese, el caldera. Notamos que la Tierra tiene sus matices cromáticos, por ejemplo, pero que la propia naturaleza va cambiando sus colores con el paso del tiempo y que un paisaje no tiene los tonos cuando es verano a cuando es invierno. Por tanto, si en primavera tenemos el verde, esto implica, por ejemplo, el nacimiento, y en el verano tenemos el sol luciente en lo alto, que por cierto contrasta bastante con ese sol de la portada, ¿verdad? Y, por ejemplo, en invierno tenemos ese blanco de la nieve, de las canas, de la vejez, quizás solo nos quede el tono anaranjado del otoño. El texto así lo acaba confirmando tras su lectura. Pero también nos queda otro aspecto claro, el viaje, ya que las aves de la portada, así como cada movimiento que podemos observar en esa imagen triste, estática y funeral del ratón al fondo, frente a esa otra imagen bastante más alegre, colorida y dinámica del mismo protagonista, nos hace entender que hay una transformación y un descubrimiento motivado por algún tipo de viaje que seguramente unifique cielo y mar. Luego sería interesante también trabajar algunos aspectos competenciales. La competencia literaria se podría trabajar pues contrastando si conocen ese concreto cuento, es el clásico cuento que ya conocemos o que nos hayan contado. Resulta muy importante que el lector vaya articulando un canon personal frente al canon institucional y esto les posicione ante futuros textos que de una manera natural e inmediata calificarán y clasificarán entre clásicos y actuales. También la competencia lectora debe mostrarle la disposición del texto, orientándoles en sus características formales, donde señalamos que hay narraciones y diálogos. Y esto nos lleva a un tipo concreto de género literario, el cuento, porque hay una narración, aquí nos narra algo de una manera y por eso llamamos narrador, es breve y hay personajes que hacen cosas, así que estamos preparadas y preparados para que nos cuenten una aventura. No necesitamos andar en más detalles en este punto, solo contrastemos esto mismo al final una vez leído el cuento, es decir, quién lo cuenta, quién lo protagoniza, cómo lo cuenta. No pasa nada si antes de leer hacen especulaciones de si es el relator que lo cuenta, si lo cuenta otra persona, lo cuenta de esta manera, no pasa nada. No se trata de un concurso de aciertos ni errores, tienen que contrastar, no simplemente comparar. Tienen que reflexionar y no simplemente anotar lo que está bien o mal, porque aquí realmente no hay nada mal hecho. Antes de la lectura, todo es posible. Todo puede pasar. Cuando un texto literario no es capaz de activar ese factor sorpresa, también podemos preguntarnos por qué ocurrió esto. Y este es otro argumento de peso para criticar positiva o negativamente un texto. Es decir, también nos ayuda a decir no a los textos. La lectura no siempre es poner los gustos de estudiantado por delante, ni premiar con algún tipo de incentivo el éxito o el acierto, que también es bastante subjetivo. Cabe motivar a leer antes de leer. Debe crearse la necesidad de llegar al texto literario, potenciando la seguridad ante el nuevo reto que le va a suponer la lectura de un texto que no conocen ni de que apenas tiene indicios en muchos casos. No necesitamos hacer estadísticas ni tablas porcentuales que avalen objetivamente esta realidad. Nos basta con observar en el aula a quienes actúan ante un libro de un modo y no de otro, a quienes rechazan leer por inseguridad ante sus propias posibilidades descodificadoras y comprensivas, por miedo al fracaso o por ausencia de reconocimiento. En la lectura literaria, como en muchos aspectos de la vida, cada detalle cuenta, como también cuenta en qué momento y cómo hacerlo evidente, trabajarlo y analizarlo, potenciarlo y estimularlo.